Rebotica que arranca a las 8:08 de esta mañana de jueves, ya en la recta final de esta campaña, con la última de nuestras entrevistas electorales. Ya tenemos en el estudio de Radio Zaragoza a Javier Lambán, candidato del PSOE al Gobierno de Aragón. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo llega, señor Lambán, al final de esta campaña? Pues bien, contento. Llevamos unos cuantos días, más de los de la campaña, recorriendo el territorio, hablando con mucha gente, haciendo muchas propuestas. Es una campaña muy propositiva y, no sé, yo estoy recibiendo la impresión clara de que los aragoneses quieren seguir como están. Están contentos con los 8 últimos años de gobierno. Creo que Aragón ha cambiado radicalmente, eso lo percibe la ciudadanía y responden muy bien, primero a la valoración positiva que nosotros hacemos del pasado reciente y segundo, aceptan con mucha expectativa positiva las propuestas que estamos haciendo. Por tanto, estoy muy contento, estoy satisfecho. Acaba de decirlo, 8 años en el gobierno. ¿Qué querría hacer que no haya hecho todavía si tiene un tercer mandato? Terminar el trabajo empezado. Creo que ha sido muy positivo lo que hemos hecho, no solo los socialistas, no solo el gobierno, sino toda la sociedad aragonesa, porque creo que uno de los éxitos de mi gobierno ha sido dar estabilidad política y social, ha sido urdir grandes acuerdos, grandes alianzas, y eso nos ha ido bien, pero es cuestión de rematar la faena. Hemos conseguido ser la segunda comunidad en 8 años que más empleo ha generado. Hemos de proponernos ser la primera que llegue a la situación de pleno empleo. Hemos conseguido ser los segundos en calidad de vida y en igualdad, que para cualquier persona decente son dos objetivos absolutamente fundamentales. Pues bien, hemos de ser los primeros, hemos de ser la comunidad autónoma con más calidad de vida, con más igualdad. Ahora somos los segundos, insisto, y para eso hemos ido haciendo una propuestas en todos los órdenes. El orden de la economía, de la que por cierto no habló nadie en la campaña más que yo, y en el orden de los servicios públicos, que están bien, pero que necesitan algunas mejoras y algunas modificaciones que nosotros hemos ido desgranando a lo largo de la campaña. También se lo quiero preguntar al revés, señor Lambán. ¿Se arrepiente de algo en estos 8 años que han transcurrido con usted como presidente? No lo sé. Sí que desde luego me hubiera gustado hacer más cosas, aunque también es verdad que hemos tenido una interrupción brutal en el transcurso normal de los acontecimientos, que fue la pandemia, a la que tuvimos que dedicarnos 2 años casi de manera exclusiva, casi monopolizó todas nuestras acciones y todos nuestros esfuerzos, y luego las consecuencias de la guerra de Ucrania. En general creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, aunque evidentemente nadie, y mucho menos un socialista, puede estar satisfecho. Siempre tiene que aspirar a más y a avanzar más en igualdad y en progreso en la sociedad a la que sirve. Fue la oposición de Luisa Fernanda Rudi, después presidente de Aragón de las dos últimas legislaturas. Dicen que no hay 2 sin 3 y aspira a repetir, pero las encuestas no le sonríen. Esta vez para ganar, veremos si sí para sumar. De esas posibles alianzas y de más cosas vamos a hablar en este tiempo electoral en La Rebotica. 28M. Elecciones autonómicas y municipales. Cadena SER. En 2 días, eso es lo que queda, solo 2 días. Vamos todos a las urnas. Pepe Las Marías, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, qué alegría. Sí. Tú también tienes ganas, ¿no? Yo y creo que muchos políticos, muchos periodistas y mucha gente en general, sí. Has seguido de cerca la campaña del PSOE en Aragón, llegados casi a la traca final. Yo te pido, Pepe, un resumen. ¿Cómo ha sido una foto sonora de esas casi 2 semanas que llevamos? Bueno, pues Javier Lambán está haciendo una campaña mitad candidato, mitad presidente. En su versión de gestor ha visitado algunas de las empresas que están desarrollando importantes proyectos en Aragón. 2 ejemplos, Bonarea o Certest. Fue significativa la reunión que tuvo hace 2 días con 150 empresarios y sindicalistas, mostrando músculo de la paz social en Aragón, de la que siempre presume y que se fortaleció con el comienzo de la pandemia. En su perfil como candidato ha propuesto una consejería de la soledad no deseada, se repite como presidente, plantea que se consideren familias numerosas las que tengan 2 hijos, aunque en este aspecto reconoce que hay que afinar lo que puede suponer para las arcas públicas, y se ha cuantificado en 75 millones de euros en 4 años el gasto para extraescolares, clases de refuerzo, campamentos de verano, incluso asumir parte de la estancia de niños y jóvenes en el extranjero. Se ha movido bien en uno de los debates que ha marcado la campaña, las listas electorales de Bildu. Azcón ha intentado ponerle en el mismo ticket que Pedro Sánchez, pero Lambán fue duro con Bildu en el mitin de Zaragoza con Sánchez delante, pero también cargó con dureza contra el PP. En ese mitin, por cierto, aumentó la presión sobre Teruel Existe, preguntándole si quiere estar en una mayoría progresista en Aragón o en una mayoría reaccionaria, y en la recta final de la campaña
le ha salido la piedra de los permisos del INAGA, informaciones del Mundo mediante, sobre proyectos de renovables. Lambán retó al PP a que acuda a la Fiscalía, cosa que el PP no ha hecho. El director general del INAGA dio explicaciones hace 2 días, pero los populares siguen apretando. Ayer incluso con Feijóo en Zaragoza. Veremos si en esta robótica Javier Lambán es contundente y despeja cualquier duda que pueda haber. Gracias, Pepe Las Marías. Adiós. Señor Lambán, acusan al INAGA, Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, pero le ponen el foco a usted y a su gobierno. Directamente se lo pregunto, ¿se ha favorecido a Forestalia desde este organismo o desde el Ejecutivo Autónomo para impulsar sus proyectos de renovables? Absolutamente no, ni a Forestalia ni a ninguna otra empresa. Lo que no hemos hecho nunca es poner cortapisas ni interrumpir el desarrollo normal de las empresas. Y lo que está haciendo el Partido Popular con un sector tan importante para el futuro de Aragón como el energético es poner palos en la rueda del futuro de la economía de la comunidad con una irresponsabilidad que no entiendo, porque si uno de los fundamentos clave del futuro resplandeciente que tiene la economía aragonesa es la disponibilidad de renovables y la posibilidad cierta de conectar ese consumo, esa producción con el consumo de la comunidad. Eso nos puede disparar en competitividad, nos puede disparar en atracción de empresas. Ya vienen las empresas aquí porque vamos a tener energías renovables y desde luego desprestigiar al sector energético como se está haciendo me parece absolutamente irresponsable. No ha habido trato de favor y además el director del INAGA en su comparecencia de antes de ayer lo dejó absolutamente claro. Nadie ha podido contrarrestar lo que dijo el director del INAGA y por tanto no entiendo cómo se sigue con esa pertinacia difundiendo algo que es radicalmente falso, que es mentira. Le piden una comisión de investigación en las Cortes. ¿Su partido la facilitaría para aclarar o despejar dudas? La han pospuesto, ahora dicen que la pedirán después de las elecciones. Esa es la falta absoluta de seguridad que tienen en sí mismos. Ellos mismos saben que están difundiendo calumnias, que están infundiendo desidias y desde luego la comisión de investigación no es más que una ñagaza electoral más por parte de un partido que ha cumplido las peores expectativas que había generado, un partido que no está presentando un proyecto para la comunidad, me refiero al Partido Popular, un partido que lo fía todo al apoyo de sus jefes de Madrid. No hay semana que no vengan 3 o 4 jefes de Madrid, incluido Feijóo. Un partido que no tiene voz propia en Madrid como tenemos nosotros, que es la voz de su amo de Madrid y que desde luego está trayendo lo peor de Madrid, el ruido, la confrontación, el frentismo, algo que el resto de las fuerzas políticas de la comunidad no practicamos. De hecho, si usted analiza la campaña electoral, todas las fuerzas políticas hemos sido positivas, propositivas, nos hemos respetado entre nosotros, todos nos hemos aislado del ruido y la confrontación madrileña, menos el Partido Popular, que se ha dedicado justamente a traer el ruido y la confrontación y a traerse a los que producen el ruido y la confrontación. Precisamente queremos hacer estas entrevistas también para abundar en las propuestas, para contarlas y que a ustedes les lleguen desde distintas siglas, desde todas las que se presentan el próximo domingo 28 de mayo, cuáles son esas propuestas. Pero por seguir con el tema de renovables, yo se lo quiero preguntar, señor Lambán, porque usted ha estado 8 años de presidente y ahora tiene una tercera legislatura, independientemente de todas estas acusaciones que se tendrán que dilucidar en los tribunales o donde competa. Yo le pregunto por la política de renovables. ¿Qué seguiría usted si tiene un tercer mandato? ¿Frenaría esta expansión de parques, establecería moratorias, ordenaría de otra manera el territorio? En toda España y en toda Europa, y lo está agilizando la propia Unión Europea, se está produciendo una instalación abrumadora de energía renovable para sustituir otras energías que nos han causado muchos problemas por carecer de ellas. Europa persigue la soberanía energética y eso para nosotros es una grandísima oportunidad porque vamos a ser grandes productores de energía. Digamos que los procesos han sido quizá demasiado acelerados aquí y en todos sitios. La legislación es estatal y las comunidades autónomas no tenemos otra que seguir la legislación estatal y cumplirla escrupulosamente, pero yo creo que poco a poco habrá que ordenar la aplicación de esa legislación estatal. Nosotros aquí en Aragón, en la Ley de Agricultura Familiar, ya hemos puesto una serie de cortapisas, una serie de limitaciones a la instalación de renovables en las superficies de regadío, en las superficies agrarias. Hemos creado un impuesto a las renovables
renovables que supondrá un ingreso de unos 30 millones de euros, y vamos a seguir tomando medidas. Pero insisto, en este momento hay un cierto desorden en toda Europa en la instalación de renovables por las urgencias derivadas de la guerra de Ucrania, y poco a poco habrá que ponerles de alguna forma una cierta ordenación. Ahora bien, le aseguro a usted que si hay una comunidad autónoma que es rigurosa en la aplicación de la legislación, es justamente la comunidad autónoma de Aragón, que tiene incluso más garantías, más audiencias públicas que cualquier otro territorio del país. Saca el tema de los impuestos a colación de las renovables. Yo le amplío el foco. Le siguen acusando a usted y a su gobierno de lo que llama la oposición el infierno fiscal. Le pregunto por los impuestos. ¿Tiene más recorrido la última reforma que hicieron? ¿En una próxima legislatura usted bajaría, subiría, dejaría igual los impuestos? Lo del infierno fiscal es otra butad del Partido Popular, que lo dice en todos los sitios donde hay gobiernos socialistas, y cuando el señor Azcón va a un municipio, a los del municipio les dice, sea cual sea el municipio, que es el municipio más caro de la comunidad, que ese es el infierno fiscal más candente de todos. Lo cierto es que yo he rebajado los impuestos en 8 años de gobierno más que lo hizo Rudy. Yo he rebajado el impuesto de sucesiones 2 veces con más impacto sobre el impuesto de lo que lo hizo Rudy. Y yo he hecho la mayor rebaja del impuesto de la renta que se ha hecho jamás en la historia de Aragón. Por tanto, si lo mío es un infierno fiscal, lo anterior, que sería cuando la presión fiscal en tiempos de Rudy era mayor. ¿Yo qué voy a hacer? Desde luego no voy a subir ningún impuesto, y si me lo permiten las circunstancias, rebajaré alguno. Ahora bien, los impuestos no son un fin en sí mismos. Los impuestos son algo que sirve para financiar los servicios públicos. Por tanto, rebajar impuestos sin tener en cuenta el impacto en los servicios públicos es una temeridad, es una frivolidad. Si se pueden rebajar sin alterar los servicios públicos, yo lo haré. Todo cuesta dinero, eso está claro, y aquí en este micrófono lo hemos dicho muchas veces. La joya de la corona es la sanidad pública, que hay que mantener y que es un agujero negro enorme, porque se traga todo lo que le eches. Pero sigue pendiente de arreglar muchos problemas que han sacudido este gran pilar del estado del bienestar después de la pandemia. Señor Lambán, la falta de profesionales, los incentivos para que vayan o se queden en el medio rural, ¿cómo se arregla también el transporte sanitario urgente, que está pendiente de ese nuevo pliego que se pone en marcha dentro de nada y que ha sido criticado por todos los que han pasado por aquí? ¿Qué propone usted para arreglar esos agujeros de la sanidad? Somos el gobierno que más ha incrementado el gasto en sanidad. Desde que yo gobierno, el presupuesto de sanidad se ha incrementado en 1.000 millones de euros. En el último año hemos incrementado el presupuesto de sanidad más que ninguna otra comunidad autónoma. Hemos estado 8 años haciendo hospitales, centros de salud, invirtiendo en tecnología sanitaria, aumentando las plantillas de profesionales sanitarios, pero no obstante tenemos un problema, lo teníamos antes de la pandemia lo ha agravado, y es un problema que compartimos con todas las comunidades autónomas, en primer lugar de financiación, y en segundo lugar de falta de profesionales, por hablar de las cuestiones que tenemos que resolver. Una comunidad autónoma por sí sola no puede hacerlo, y Aragón ha tomado una iniciativa de la que estoy muy orgulloso para que entre todas las comunidades autónomas nos pongamos a trabajar de manera inmediata en cuanto pasen las elecciones. Hay 3 o 4 asuntos que son muy urgentes. Uno de ellos es el de la energía. Queremos un modelo energético propio los aragoneses y estamos dando pasos y tenemos que modificar la legislación estatal. Otro de ellos son los incendios forestales y desde luego el más urgente de todos es la sanidad. Creo que estamos mejor que casi todas las comunidades autónomas, pero tenemos problemas muy serios que tenemos que abordar con el resto de las comunidades autónomas. Pensaba que me iba a incluir también la fábrica de baterías. ¿Qué le ha parecido la noticia de la BBC, que parece que da por cerrada la opción de que Tata se instale definitivamente no en Aragón, sino en el Reino Unido? Era una de sus apuestas. Nosotros hemos trabajado con Tata, con otras empresas de baterías, y lo que le puedo decir es lo mismo que he dicho estos días atrás. Nosotros hemos hecho todo el trabajo, lo hemos hecho bien. Conseguimos que Tata, si venía a España, viniera a Aragón. Eso está absolutamente cerrado. Y ahora la pelota está en el tejado del gobierno de España, y lo que me sigue diciendo el ministro es que es un asunto que no está cerrado y que es un asunto que está pendiente de una decisión final en la que España sigue
sigue optando a resultar elegida. No le puedo decir nada más, pero esto son conversaciones con el ministro de la semana pasada y de esta misma semana. Pues veremos a ver en qué queda todo esto y si hay otras opciones también para la comunidad autónoma. Otra de las cuestiones eternamente pendientes, señor Lambán, que sale mucho también en las entrevistas, pero sobre todo sale cuando nos vamos al medio rural, es el exceso de burocracia, la dificultad del ciudadano para relacionarse con la administración, la función pública. Usted ha puesto en marcha, es verdad, en esta legislatura una ley de simplificación administrativa, pero cuando luego le preguntas a los empresarios, a los ciudadanos, siguen con la misma queja. ¿Esto no tiene arreglo? ¿Se plantea algo en una posible tercera legislatura? Hemos avanzado mucho y de hecho una de las razones por las que vienen tantas empresas aquí es porque encuentras muchas más facilidades que en otras comunidades autónomas. No obstante, tenemos que mejorar. Tenemos que, por ejemplo, ampliar la capacidad de gestión del INAGA para que sea más ágil en la tramitación de... Es verdad que ahora tiene que estar muy concentrado en todo lo relacionado con renovables, porque si no informa a las renovables, el Gobierno de Aragón adquiriría responsabilidades patrimoniales con quien no hubiera recibido el informe, positivo o negativo, pero tenemos que mejorar el INAGA y tenemos que, en primer lugar, valorar la función pública aragonesa. Y yo tengo que decir que estoy muy orgulloso de los funcionarios aragoneses, de los 50.000 funcionarios aragoneses. Creo que hablar de nuestras políticas sin contar con que ellos son los que las realizan es siempre algo excesivamente soberbio y petulante por nuestra parte. Estos años he hecho convenios que hacía 16 años que nos hacían con los funcionarios. He mejorado algunas de las cuestiones que les preocupaban. Tenemos que seguir por la vía del diálogo social con ellos, mejorando sus condiciones de trabajo, mejorando sus retribuciones, pero sobre todo tenemos que contar más con ellos porque la comunidad autónoma funcionará bien en la medida en que los funcionarios se sientan bien implicados y bien compenetrados con el funcionamiento del aparato político e institucional. Bueno, pues hablando de política, me voy a la cita con las urnas. Señor Lambán, el 28 de mayo pueden pasar muchas cosas, pero las encuestas dibujan un panorama bastante claro. Gana el Partido Popular, pero luego veremos a ver cómo salen las sumas, porque aquí no hace falta solo ganar, sino sumar. Teruel parece ese oscuro objeto de deseo en estas elecciones. Le pregunto lo mismo que le pregunté ayer al señor Azcón, que lo tenía sentado precisamente en ese mismo sitio que está usted. ¿Tiene pacto hecho el PSOE con Teruel? ¿Existe? ¿Con Aragón existe? Nosotros no tenemos pacto hecho con absolutamente nadie. En primer lugar, la campaña electoral le está yendo francamente bien al Partido Socialista. En este momento yo diría que hay una situación de práctico empate técnico entre el PSOE y el PP. Las posibles diferencias, que no eran muchas antes de la campaña, se han ido acortando de manera paulatina. Y hay dos opciones: o un gobierno aglutinado en torno al Partido Popular y a Vox, porque sin Vox el Partido Popular no puede ir a ningún sitio, y sería un gobierno antiestatutario, un gobierno que abriría las puertas de par en par al trasvase, un gobierno que cuestionaría los derechos, las conquistas sociales, sobre todo las de las mujeres, un gobierno que tendría la tentación permanente de recentralizar, porque Vox es un partido que habla abiertamente de suprimir el Estado de las autonomías, y frente a eso hay una mayoría, que estoy convencido que así va a ser, de fuerzas políticas que defendemos el estatuto, que defendemos el autogobierno, que defendemos las conquistas realizadas, que nos oponemos al trasvase del Ebro y que queremos que Aragón siga caminando con una senda propia, con una voz propia, defendiendo con uñas y dientes a la comunidad frente a cualquier gobierno de España, frente, insisto, a una derecha sumisa ante sus jefes de Madrid y sin ningún tipo de capacidad propia para actuar. Yo creo que todos lo tenemos claro, incluso Teruel existe. Teruel existe es una fuerza política con dirigentes de acreditada trayectoria progresista, con un electorado que es progresista, y yo entiendo que tendría muy difícil pactar con ese núcleo retrógrado, antiestatutario y antiderechos que es la suma PP-Vox. Por tanto, ahí se van a dirimir las cuestiones y yo estoy convencido de que de las urnas del 28 saldrá una mayoría aragonesista, profundamente partidaria del autogobierno y profundamente partidaria de avanzar, hablando con Madrid, pero si hace falta frente a Madrid. Pero usted ha hablado con Tomás Guitarte de esto.
Yo con Tomás Guitarte llevo ya año y medio hablando muchas veces, teniendo muchas conversaciones. Evidentemente nunca le he sometido al tercer grado para que me dijera lo que va a hacer, porque yo respeto mucho la libertad de cada cual, pero en fin, yo no tengo ninguna duda de que una fuerza que tiene fundamentalmente una orientación progresista no puede sumar con una fuerza retrógrada que es el PP aliado con Vox, porque claro, la pretensión del candidato del Partido Popular de presentarse aislado de Vox, avergonzándose de Vox, no se la cree nadie. El PP sin Vox no es absolutamente nada. Hoy le ofrece un pacto a usted. Yo lo acabo de leer en una entrevista en El Mundo, que Jorge Azcón le tiende la mano y le dice que Vox no está maduro para gobernar y que le va a ofrecer un pacto a usted. Si se lo cree, ¿qué le dice? Que es otra ocurrencia más. El Partido Popular no ha hecho una campaña de propuestas, el Partido Popular no tiene un proyecto para Aragón. Jorge no es sino una pieza de Feijóo para ayudarle a ganar las elecciones nacionales. Eso es en realidad lo que pretenden, y cada día tiene una ocurrencia distinta. En este momento lo siento mucho, pero no me puedo tomar en serio nada de lo que diga el señor Azcón. A lo mejor en el futuro es posible tomárselo en serio, pero el señor Azcón, para madurar como dirigente político autonómico, necesita como mínimo 2 legislaturas en la oposición. Consiguió la anterior legislatura, señor Lambano, un pacto, un cuatripartito, atrayéndose al PAR, a ese pacto insólito que usted calificaba de transversal. Ese cuatripartito sería, con esa alianza que usted me está comentando, si sale Teruel existe, con Aragón existe, sería un pentapartito, pero han pasado muchas cosas en esta legislatura, las obras hidráulicas, las infraestructuras de la nieve. ¿Ve posible ahora mismo esa transversalidad en este momento, como lo fue entonces con todo lo que ha ocurrido con Canal Roya, por ejemplo? Mire, Aragón, con el gobierno transversal, con los grandes acuerdos, con instalarse en la centralidad, con la moderación, le ha ido francamente bien. Creo que es el único camino de éxito. Y el único partido que puede garantizar eso, el único partido que puede garantizar grandes acuerdos a su alrededor es el Partido Socialista. Esto lo tengo absolutamente claro. Eso no quiere decir que todos pensemos lo mismo. Hay diferencias pactadas previamente y aceptadas previamente, por ejemplo, esa a la que usted se ha referido. Estaba clara desde el año 2019, desde que hicimos el pacto, pero lo que ha prevalecido por encima de todo es lo que nos unía, la defensa del estatuto. Insisto, a Aragón le está yendo magníficamente bien. Estamos siendo líderes en empleo, en calidad de vida, estamos siendo líderes en igualdad. Por tanto, no hay absolutamente ningún motivo en este momento para que esa manera de entender la gobernanza aragonesa, que ha sido de éxito, se perturbe con otro tipo de caminos que no se sabe a dónde conducen. Chunta y Podemos han pasado por aquí. Si le piden, que le están pidiendo ambos, la protección, la declaración de Parque Natural de la Nayet, ¿lo incluiría en un acuerdo de gobierno para sellar esa alianza? Todas las cuestiones hay que verlas desde una perspectiva general. No se pueden tomar medidas ni decisiones